Suspender la certificación de Notion probablemente haya sido el mayor ataque a mi ego, pero si estoy grabando este vídeo es porque ha habido un final feliz. Y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar hoy, de cómo he conseguido la certificación de Notion. Al menos la primera de todas, la básica. Pero ya te digo, de básica tiene nada. Hago este vídeo sobre todo porque cuando yo estuve intentando encontrar información sobre cómo conseguir esta certificación, la mayoría de vídeos estaban en inglés, así que espero que este sea no el primero, pero a lo mejor uno de los primeros en español, y así poder seguir contribuyendo todavía más a la comunidad hispanohablante que ama Notion tanto como yo. El caso es que en agosto descubrí lo que eran las certificaciones de Notion, y es cierto que llevo usando Notion desde hace 6 años y probablemente creando espacios para otras personas desde hace 3. Por lo tanto, en el momento que supe que existían estas certificaciones, obviamente yo también la quería, y es más, con el objetivo de seguir enseñando Notion o de seguir creando espacios para otras personas, futuros clientes. Evidentemente el certificado de Notion siempre te da como esa insignia de que sabes de lo que estás hablando y sabes lo que estás haciendo. Entonces, para mí, en el momento en el que descubrí que existían certificaciones de Notion, eran uno de mis principales objetivos. Y en agosto fui tan ingenua como probablemente la mayoría de personas y me metí al examen sin haber estudiado absolutamente nada. Y lo que me encontré fue un montón de preguntas y la mayoría de ellas ni las conocía. Para que te hagas una idea, después de haber estado usando Notion durante 6 años, en mi primer examen saqué un 35%. Un 35%. Me dolió tanto, pero en ese momento mi enfoque cambió absolutamente y decidí ponerle remedio para volver a presentarme un poco más preparada. Así que hoy te voy a hablar sobre qué es la certificación de Notion, cuál ha sido mi experiencia, cómo lo he vivido todo, y también consejos para certificarte y aprobar el examen. Si no me conoces, mi nombre es Steph, soy la mente creativa de Estudio Caótico, y en este espacio comparto herramientas y recursos para emprendedoras y creativas, y siempre desde la mirada es lo que le pongo tanto a la vida como a los negocios. Así que si todos estos temas te interesan, no te olvides que puedes suscribirte en el botón rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Si no sabes qué es la certificación de Notion, básicamente es una acreditación oficial de tus conocimientos y tus habilidades con la herramienta. Te lo digo por adelantado, no es una certificación enfocada a uso personal, sino más bien para aquellas personas que quieran dedicarse de forma profesional, recibir clientes, crear espacios de trabajo colaborativos, sobre todo porque había muchas preguntas enfocadas en el tema de compartir espacios y, en definitiva, enfocada en un uso avanzado. Por lo tanto, si tu caso es de que eres principiante todavía, no te recomendaría presentarte porque las preguntas son chungas, no son fáciles. El examen de Notion no es una broma. La certificación se compone de 3 insignias: el Notion Essentials Badge, que sería como el esencial, el básico. Después tendríamos el de Settings and Sharing, que es más sobre configuración y compartir. Y luego tendríamos ya el avanzado. Y una vez consigues estas 3 insignias, puedes optar a presentarte para ser Notion Consultant, que en ese caso lograrías la insignia más top probablemente, la cual te permite obtener clientes directamente desde Notion, lo cual es algo bastante exclusivo y está reducido a muy pocos perfiles, sobre todo en otros idiomas que no son el inglés. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad de generar un nuevo servicio para tu negocio en el caso de que te dediques a Notion. Ya te digo, dentro de los Notion Consultants habrá personas que estarán más especializadas en un área o especializadas en otra. Entonces, si tú ya tienes tu negocio digital, si ya trabajas como freelance usando la herramienta de Notion, esto simplemente te permitirá a lo mejor llegar a muchas más personas, ya que tengas como un mayor reconocimiento. El examen consta de 60 preguntas, y tienes como 1 hora y media para completarlo. Es importante tener en cuenta que el examen está en inglés, lo cual puede ser bastante retador. Yo me manejo con el inglés porque viajo bastante, y aún así había preguntas que yo necesitaba traducir y traducirme también las respuestas. Es decir, probablemente sea uno de los elementos que hicieron que el examen para mí fuera mucho más complicado. Además, otro de los puntos flojos del examen es que no recibes ningún tipo de retroalimentación de qué preguntas tenías mal o qué preguntas estaban bien y cuáles no, sino que directamente tú haces el examen, se te genera automáticamente un enlace, entras al examen, completas las preguntas y recibes un correo que te dice si has llegado al mínimo, que es un 70%. Te dice si lo has conseguido o si no lo has conseguido. Lo sabrás por el asunto del correo, porque si no lo has conseguido te pondrá que aquí están tus resultados, y si lo has conseguido te pondrá que has ganado la insignia, bla bla bla. Entonces lo sabrás por el asunto del correo. En mi caso, mi primer intento fue en agosto, de una forma completamente random. Simplemente me metí en la plataforma y hice el examen
sin revisar nada y logré un 35%. Entonces, una vez recibí los resultados, ponía que tenía un mes para volver a aplicar al siguiente examen. Entonces, durante ese mes, lo bueno que tiene es que puedes hacer una revisión del contenido que necesitas consumir o aquellos en los que necesitas enfocarte más, aquellos elementos. En el primer examen lo que hice fue darme cuenta de cuál era el formato del examen y en qué áreas sentía que necesitaba todavía más refuerzo. Entonces me ayudó mucho el hecho de no pasar el primer examen y tener herramientas para poder aprobar el segundo. Para el segundo intento lo que hice fue cambiar un poco el enfoque y me decidí a estudiar de una forma estructurada lo que es el contenido de Notion. Miré sobre todo lo que es la Notion Academy y también el centro de ayuda de Notion, que cuenta con artículos que ya directamente te explican cómo funciona cada ajuste que existe. En la descripción te dejaré toda la información, los enlaces para que también puedas consultarlo. El tema de la organización del estudio yo creo que depende de cada persona, pero lo que yo hice fue aquellas áreas en las que necesitaba enfocarme más, me creé como una lista de ítems en el mismo Notion y ya iba tachando aquellas que revisaba. Por lo tanto, consejos para certificarte. El primero de todos es que hagas el examen sin ningún tipo de preparación, como si te fueras a hacer tu primera oposición. Lo mismo, tú vas al examen, tú revisas el formato de las preguntas, ves cómo es un tipo test y algunas son de selección múltiple y simplemente hazlo para familiarizarte y para sentirte con mucha más confianza en tu segundo intento. Además de que de esta forma vas a poder identificar cuáles son aquellas áreas de mejora. Entonces, cuando tengas que ponerte a estudiar, sabrás exactamente en qué preguntas tenías más dudas y necesitas repasar más en profundidad. El segundo consejo, obviamente, es que estudies la documentación oficial, es decir, Notion tiene la Notion Academy y también tiene el centro de ayuda. Entonces, entre ambas, unas en formato escrito y otras en formato vídeo, eso te puede ser de mucha ayuda para descubrir nuevos ajustes que a lo mejor no conocías. También el hecho de disponer del tiempo necesario para poder traducir en el caso de que lo necesites. Si sientes que no manejas muy bien el inglés, que reserves un bloque de tiempo que tengas completamente libre para poder tomártelo con mucha más calma. Y créeme que esto es muy importante porque como todo examen tipo test que se precie, lo más común es que aparezcan respuestas, algunas serán muy obvias que saben que no, pero otras que te harán dudar mucho. Entonces, muchas veces simplemente el hecho de que una palabra cambie ya hace toda la diferencia. Y el último consejo es practicar de forma realista, es decir, yo por ejemplo tenía problema con el tema de espacios para grupos, entonces lo que hice es montarme mi propio grupo con distintas cuentas y entonces podía ir viendo qué tipo de configuraciones existen a la hora de trabajar en equipo. Es algo en lo que tenía más carencia. Como no podía pedirle a nadie que trabajara conmigo en mi espacio de Notion, simplemente me creé como un alter ego y entonces fui probando algunas funciones que están disponibles de forma grupal. También me ayudó bastante. Y ya con todos estos consejos, aplicándomelos a mí misma, finalmente en septiembre este mes me he vuelto a presentar y he conseguido aprobar el examen muy por los pelos, pero no sabéis la alegría que sentí cuando yo recibí ese correo de que había ganado el Notion Essentials, ¿sabes? Me estoy empezando a preparar para el siguiente examen, pero ya os digo, el básico fue duro. Hubo mates, yo no sabía que iba a haber matemáticas, pero hubo matemáticas también. Quiero decir, tuvo de todo ese examen. Creo que de los exámenes de certificación que existen a nivel online, es de los más difíciles a los que me he presentado, por todas las dificultades que te he planteado, ¿no? El hecho de no saber qué respuestas estaban bien, el hecho de que estuviera en inglés, en cierta forma genera mucha más satisfacción conseguirlo, porque sabes que no es un examen que consigue todo el mundo, porque es bastante complejo. La alegría estuvo garantizada, aunque fuera por los pelos. Así que en conclusión, el examen no es fácil de conseguir, pero es muy gratificante cuando ya lo tienes. Significa empezar una carrera en Notion muy emocionante. Lo cierto es que así es como lo estoy viviendo y me motiva a seguir consiguiendo el resto de certificaciones. Así que si te quieres dedicar a Notion de forma profesional, yo te recomiendo que empieces ya. Y no te desanimes porque yo diría que nadie pasa ese examen a la primera. Así que con toda la tranquilidad lo haces, ves lo que es y simplemente para la próxima ya te lo preparas mejor. Si no lo consigues a la segunda, será la tercera. Pero si te pones a estudiar y a sacarle el máximo provecho a Notion, estoy segura de que lo vas a conseguir. Si os digo que justo el día que grabo yo este vídeo, Notion anuncia la pausa de las certificaciones para mejorarlas, es que me río de mí misma, pero a ver, en realidad me alegro porque el proceso era de dudosa calidad, ciertamente. Entonces me parece muy bien que lo pausen, pero justo ahora, en serio, bueno, en fin, espero que esta información os pueda servir igualmente, os inspire o os oriente, ¿no?, a lo que puedan ser las certificaciones de Notion en un futuro. En serio, es que es muy fuerte.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estaré encantada de responder a las preguntas que me puedas dejar en los comentarios. Quien me conoce sabe que lo respondo todo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides que puedes darle un like y también lo puedes compartir con alguien a quien le pueda interesar saber más sobre esto. También coméntame si tienes pensado aplicar a la certificación y ya sin nada más que añadir, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.